¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más en este proyecto de Gius Gentium Advocatos. Les doy la bienvenida y les agradezco su atención. En este video les voy a relatar un poco más de información, voy a ser más específico y vamos a ahondar más en el tema acerca de las herencias, testamentos, procesos sucesorios, como lo quieran llamar. Y les recuerdo que la finalidad de este proyecto, de estos videos, es para dar a conocer esa información a las personas, por así decirlo, regulares o a los ciudadanos que son ajenos a los procesos jurídicos. La intención es informarlos, ya que muchas veces se generan dudas y no sabe uno ni por dónde comenzar en ciertas situaciones. Y también hay situaciones o asuntos en los cuales las personas no proceden porque al tener desconocimiento les da muchas veces pena, aunque no lo pareciera, pero por el no saber de un tema, pues no avanzan o no realizan ciertos trámites. Entonces, en la medida de lo posible, en base a sus comentarios, es como yo voy a seguirme guiando para poder compartirles más información, para saber cuáles son los temas que más les interesan. También les recuerdo que este proyecto es más que nada, pues precisamente para informarlos. Entonces les agradecería, si ustedes están viendo este video en una red social que no es YouTube, les voy a dejar por ahí un enlace al video del canal. Entonces les agradecería que ingresaran, le dieran un like y si es posible compartir, se los agradecería, para que de esa manera el algoritmo precisamente nos ayude a que esta información le llegue a la mayor cantidad de personas posibles. De verdad se los vamos a agradecer. Entonces, después de esta pequeña introducción, daremos comienzo con la información. ¿Testamento o no testamento? Esa es la cuestión. Pues aunque parezca chiste o broma, en realidad se tiene que saber si hay o no un testamento, si existe o no, para poder saber cómo se va a proceder. En las sucesiones o herencias, básicamente ese es el inicio, saber si hay un testamento. Cuando tienes un testamento, el proceso se llama testamentario. Y cuando no existe testamento, se llama intestamentario. Primero, a grandes rasgos, voy a explicar el procedimiento y ya posteriormente les voy a ingresar un poco más en los detalles en las diferentes etapas. Básicamente, como se da comienzo a un proceso testamentario o intestamentario, pues es básicamente o principalmente con el fallecimiento de una persona. Cuando una persona fallece, primero pues se analiza si esta persona tiene bienes que se deban distribuir. Cuando ya definiste que sí existen bienes, entonces el siguiente procedimiento es investigar precisamente eso: ¿existe o no existe un testamento? Para darte cuenta o para averiguarlo, tienes que proceder a iniciar ese procedimiento del juicio testamentario o intestamentario. Tú lo puedes iniciar como intestamentario si ustedes desconocen si existe o no un testamento. El juez va a ordenar a las dependencias, como por ejemplo el registro público de la propiedad, a que hagan una búsqueda para saber o confirmar si existe o no un testamento que haya sido dictado bajo el nombre de esta persona que falleció. Posterior a eso, si resulta positiva o negativa la búsqueda, el resultado, es como vamos a saber cuál va a ser el proceso. Independientemente de que si es testamentario o intestamentario, se tienen que definir los herederos. Cuando existe un testamento, además de definir quiénes son los herederos, también se identifica si existen legatarios. Una vez que ya saben qué son los herederos y legatarios, si existen, o herederos simplemente cuando es intestamentario, el siguiente paso es nombrar al albacea. Cuando existe el testamento, no siempre, pero es muy común que desde el testamento ya se designe quién va a ser el albacea del testamento. Y una vez que se define quién es el albacea, se va a proceder a realizar un proyecto de inventario y avalúo. Estos procesos se refiere
a lo que es precisamente inventariar, como dice la palabra, todos los bienes que poseía. Llámense casas, terrenos, alhajas, como relojes, cualquier tipo de bien. ¿Ok? Ya no es que se inventarian. Si existen propiedades inmuebles como casas o terrenos, o también en algunos casos relojes o joyería, muchas veces, o bueno, todo el tiempo, se debe de dar un avalúo, un precio, cuánto vale ese bien. Se tiene que definir para cuantificarlo y de esa manera saber cómo es que se va a realizar la división entre los parientes, depende de los herederos que sean. Ya una vez definido esto, entonces se procede a lo que es la adjudicación de los bienes. Allí es donde ya se va a definir cómo se van a repartir. Nuevamente, si existe un testamento, probablemente ahí ya viene definido qué bien le toca a cada persona. Si no existe testamento, entonces hay ciertos lineamientos y herramientas que nos indica la ley de cómo se van a dividir los bienes. No que sea específicamente cómo se van a dividir, sino cuál es básicamente la jerarquía o quiénes son los más, ¿cómo se puede explicar? Pues sí, el nivel de herencia, por así decirlo. Por ejemplo, primero, pues son los hijos, obviamente, sobre todo cuando hay menores de edad. ¿Okay? Esa es la repartición. Ya se reparten o se liquida la herencia y es como se concluye el proceso. Eso es a grandes rasgos. Y ahorita vamos a iniciar el proceso. Les voy a dar una explicación un poco más definida en cada una de las etapas para que no les quede ninguna duda o ser lo más claro posible. Si hasta aquí de igual manera tienes alguna duda, por favor déjamela en los comentarios y yo la verdad trataré de contestarlos. Y de igual manera también, si es conveniente hacer un pequeño video referente a esas preguntas, también lo voy a hacer. When Timbo is in the party, everybody put up their hands. I get a half a meal for my beats, you get a couple. Ok, hablemos un poco de qué es un testamento. El testamento es un acto unilateral que es personalísimo, es libre y es solemne. ¿A qué me refiero con unilateral? Unilateral es que se requiere simplemente de una sola decisión. Una sola persona, un solo lado, toma una decisión, como en este caso un testamento, de a quién se le van a repartir o quién va a ser la persona que le va a suceder como dueño o propietario de sus posesiones una vez que éste haya fallecido o que murió. Ok, personalísimo. Es personalísimo porque solo tú como individuo puedes realizar un testamento. Esto es una función que tú no le puedes delegar a nadie más. Tú no puedes decir a tu empleado de confianza, por ejemplo, si tienes un negocio: necesito que vayas con el notario y vas a decirle que este es mi testamento. Le dictas estas instrucciones y que él las haga. No, no lo puedes hacer así. Tienes que ser tú quien lo realice de manera personal, físicamente, frente a frente, junto al notario. Ahí es donde entra la solemnidad. Si tú realizas un testamento que no tiene constancia de fe pública, que no se realizó bajo ciertos lineamientos, sobre todo que esté protocolizado frente a un notario, pues ese testamento no va a tener validez. Hay diferentes tipos de testamentos, pero no vamos a entrar en ese detalle en este momento porque se va a hacer aún más extenso este video. Entonces, libre. ¿Por qué es libre? Es libre porque tú como individuo tomas la decisión de a quién le vas a dejar los bienes que tú tengas, llámese una casa, un carro, alhajas, dinero, cuentas bancarias, inversiones, negocios, empresas, lo que sea que tú poseas. Tú vas a decidir a quién y tiene que ser libre. Eso se refiere también a que no debe haber presiones de ningún tipo, ni influencias, ni mucho menos violencia, como lo puede ser una intimidación o una amenaza para que tú le cedas a una persona un bien específico o todos tus bienes. Eso también invalida lo que es el testamento, porque el testamento es una expresión de tu voluntad, bueno, de la voluntad de la persona que falleció. Testamento, cuando tú recibes un testamento o una herencia, algo que es muy prudente es recibirlo a título de inventario. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes una herencia,
dentro de la misma, tú vas a recibir los bienes. Las personas heredan sus bienes, pero también se heredan lo que son sus derechos y sus obligaciones. ¿A qué me refiero? Derechos son, por ejemplo, cuando tienen inversiones, ellos tienen una inversión, un pasivo, un pasivo, y están recibiendo una inversión o un pago cada mes, o cada 6 meses, o cada año, dependiendo de la inversión. Pero en fin, el hecho de poder recibir tú ese usufructo o esa ganancia que está obteniendo esta persona de la inversión, eso es un derecho. Te está cediendo el derecho de ese patrimonio. Ahora, en cuanto a obligaciones, pues las obligaciones que se heredan son tanto las deudas que puedas tener en un negocio, por ejemplo, en esas mismas inversiones, si es por el del otro lado, que tú eres quien recibe dinero y lo inviertes en negocios, en compra-venta de artículos, en lo que sea, y tú le estás pagando a alguien un interés, pues esa es una obligación con la que tú tienes que continuar. Otra obligación también es, por ejemplo, los alimentos de los menores. Cuando decimos alimentos, esa palabra no solamente se refiere a la comida. Alimentos engloba todas las necesidades básicas de un menor, lo que es obviamente la comida, la vestimenta, la salud en cuestiones médicas, la educación, los esparcimiento, etcétera, etcétera. Todo lo que se requiere para que un ser humano pueda vivir de una manera digna y que también tenga pues momentos de esparcimiento, ¿no? De diversión. Ahora, también dentro de las obligaciones de un testamento, como ya les comenté, están los alimentos. Entonces, si por ejemplo una persona realizó un testamento, digamos a una edad de relativamente joven, y posteriormente tuvo otro hijo, pero este no está nombrado en el testamento, pues eso va a afectar el testamento, porque tú no puedes morir y dejar desprotegido a un menor. Ahí entra lo que se llama, lo que conocemos como el interés superior de la niñez. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú dejaste ya en el testamento designado los bienes a quien le correspondían, pues ahí va a entrar la autoridad y va a cambiar esas disposiciones dentro de lo posible para asegurar que este menor de edad tenga esas protecciones, tenga asegurado en medida de lo posible obviamente lo que son los alimentos hasta la edad de la mayoría de edad, y en el caso de que quiera estudiar o pueda estudiar y se pueda cubrir con la masa hereditaria, pues hasta los 25 años. Eso sí está estudiando. Ahora, en el caso de que una situación como esa, donde no estaba nombrado este hijo, y digamos que ya ese hijo fue con una pareja diferente años después, ya sea dentro del matrimonio o fuera del matrimonio o con nuevo matrimonio, como haya sido, pero no se nombró en este testamento, no se notificó a este menor, no se supo pues de su existencia, esta persona que quedó fuera de la herencia, pero que tiene interés y que tiene una legítimo derecho para heredar, tiene hasta 10 años una vez que se concluyó el proceso para poder reaparecer y reclamar. Pasados los 10 años, entonces ya perdió su derecho. Ahora, también hablábamos que en los testamentos existen herederos y legatarios. ¿Cuál es la diferencia? Los herederos heredan a título universal y los legatarios se les deja un bien específico. Por ejemplo, si es una persona tiene su esposa y 2 hijos y deja una casa, se le deja a su esposa, y digamos que tiene otras 2 casas y le deja una casa a cada uno de los hijos, y además les deja, no sé, 2 carros, relojes, alhajas, etc. Si los dice específicamente qué artículo es para cada uno, entonces cada artículo se convirtió en un legado. Si lo hace de otra manera, por ejemplo, yo después de mi fallecimiento le dejo todos mis bienes a mis hijos Juan y José, por dar un ejemplo. Entonces están heredando a título universal, que significa que los 2 son los dueños de todo a partes iguales, pero los 2 son los dueños. Ellos no pueden decir en ese momento, mira, la casa fulanita va a ser para ti y la casa fulanita va a ser para mí, o esta es tuya y esta es mía. No, los 2 son dueños de las 2 casas.
Ok, eso espero que quede claro, si no déjenme en los comentarios. Ahora, si por el lado opuesto les comenta, ok, esta casa es para Juan y esta casa es para José, y los demás, pues ya que se lo dividan, entonces lo demás es a título universal, pero esa casa que dejó para cada uno específico, entonces esas casas se convirtieron en un legado, y Juan se convirtió en el legatario de una casa y José se convirtió en el legatario de la otra casa. Espero que sí haya sido un poco claro este ejemplo. Bien, una vez que ya se definió que existe el testamento o que no existe el testamento, entonces se va a proceder, como les he comentado al inicio del video, a designar una albacea. Hay personas que me han preguntado si se requiere o no se requiere una albacea, y la respuesta es que sí. El albacea es parte fundamental de este procedimiento. ¿Por qué? Porque el albacea es la persona responsable de los bienes de la herencia, de la masa hereditaria. Esta persona va a ser responsable de resguardar los bienes y de asegurarse que no se haga mal uso o uso indebido de esta, porque tanto pueden ser solamente propiedades como puede ser solamente dinero, o propiedades y dinero. Algunas veces puede incluir empresas, fábricas, talleres, negocios, y esos negocios se deben de mantener trabajando, funcionando, y se debe garantizar que sigan generando ingresos, que sigan generando y manteniendo los empleos que dependen de estos negocios. Esa es una. Ahora, muchas veces puede suceder que la persona que se designó como albacea, la persona que está realizando el testamento, ponga una condición de que la albacea, que una persona quien va a ser albacea, tiene que ser albacea, de lo contrario va a perder sus derechos de herencia. Lo que se le puede dejar en la herencia, ya sea como legado o como heredero universal, lo perdería. Entonces esta persona no puede renunciar a ese cargo. Si las demás personas que forman parte de los herederos tienen alguna inconformidad con esto, por cualquier razón que sea, se tiene que expresar al juez, y si éste considera prudente y necesario remover a esa persona y designar a una persona diferente, porque las razones que están exponiendo justifican esa situación, entonces ahí esta persona no pierde la herencia, pero lo destituyen. No sé si eso queda claro. Ahora también, si esta persona, si no había, por ejemplo, no había testamento, y entre todos designan a una albacea, todos están de acuerdo, pero de todos ellos hay solamente uno, que no esté de acuerdo por la razón que sea, se puede solicitar que ahora intervenga otro tercero, que se llamaría interventor. Y el interventor es la persona que sería encargada de precisamente revisar que la albacea cumpla con sus funciones y no haga uso indebido de la masa hereditaria, o que no, que no cometa ilícitos, vaya. Esa es la función del interventor. Ahora, dentro de la herencia hay también un procedimiento para tú poder básicamente desechar o negar la herencia. Hay personas que por cualquier motivo tal vez no se llevaron bien con la persona que está haciendo la herencia, digamos que era su papá o su abuelo, y no sé si era por ejemplo el papá, tal vez esta persona se separó de la mamá biológica y le formó otra familia, y traer sentimientos, lo que haya sido, es muy común, y no quieren saber nada de esta persona ni tampoco recibir la herencia. En ese caso lo que ellos hacen se llama repudiar los derechos de herencia o repudiar la herencia. Eso es rechazarla. Cuando tú repudias la herencia o la rechazas, la pierdes. Estás diciendo que no la quieres. Entonces ya la perdiste si tú repudiaste. Eso quiero que quede muy claro, porque antes voy a comentar otra cosa. Y antes de eso, la aceptación se puede dar de dos maneras. Se dice aceptación tácita o expresa. Tácita es cuando tú no tienes que necesariamente decir que sí la aceptas, pero con tu actuar, pues la estás recibiendo, estás demostrando que sí la quieres. Entonces me explico. Y la expresa, pues obviamente es cuando tú dices, ok, sí la acepto,
y preferentemente tienes que aclarar que la aceptas a título de inventario. ¿Por qué es muy importante aceptarla a título de inventario? Porque como comentamos anteriormente, cuando tú recibes la herencia, además de recibir los bienes, también heredas los derechos y obligaciones. Si las obligaciones rebasan lo que es la masa hereditaria, tú vas a continuar con una deuda. Y la deuda la vas a tener que cubrir. ¿Por qué? Porque tú la aceptaste. ¿Ok? Eso es muy importante saberlo. Ahora, ¿por qué también es muy importante el repudio? Existen muchísimos casos en los que existe confusión, no sé si por parte de los abogados, por inexperiencia o porque pues, son nuevos o son abogados que se especializan en ramas diferentes y cuando quieren realizar un trámite de herencias que es en materia familiar, es civil, pero en realidad se define como materia familiar, si no saben exactamente el procedimiento, pueden cometer errores muy graves. En estas situaciones en las que digamos que son, no sé, 5 o 6 herederos, les queda un bien que, digamos, para hacerlo simple, es una casa en esta herencia. Y todos están de acuerdo en que uno de los hermanos o hermanas se quede, uno en específico se quede con esa propiedad porque quizás ya vive ahí y es donde viven los papás, él los cuidó o ya los cuidó y por agradecimiento, por lo que sea, quieren que ella se quede. Pero en el proceso que para llegar a ese punto, todos deciden vamos a repudiar los derechos de herencia para que le queden a ella. Pero los escritos que hacen los abogados, no sé si se confundieron o fue un error, lo que haya sido, todos y cada uno de los herederos repudiaron la herencia. Digamos que son 6 y los 6 la repudian. Posteriormente de repudiar la herencia, hacen un nuevo escrito. Todos los fulanitos de tal y fulanito de tal, los 5, cedemos sus derechos de herencia a la persona fulanita de tal o fulanito de tal. Queremos que él se quede con el 100% de la casa y él se la va a adjudicar. Pero ¿qué creen? Eso ya no es posible porque ya repudiaron los derechos de herencia. Entonces, si tú ya repudiaste la herencia, tú ya no puedes decir, no, pues fíjate que siempre no. Dijo mamá que siempre no, ahora sí los quiero y se los voy a dar a mi hermano o mi hermana, fulanito o fulanita. Ya no se puede, es un error garrafal que muchas personas cometen. Deben tener cuidado con eso. Lo correcto no es decir repudio la herencia, lo correcto sería decir en este caso, cedo mis derechos de herencia a la persona X. Es lo que tienen que hacer. Ahora, antes de llegar a la adjudicación, ya que se pusieron de acuerdo con el albacea, que se inventariaron todos los bienes, ya sean propiedades, muebles, inmuebles, dinero, lo que sea, ya se pasa a la adjudicación. Ahí es donde si existe el testamento o lo mismo, pues ahí se va a definir a quién le pertenece qué cosa, si hay legatarios. Lo demás, ya ellos se ponen de acuerdo en cómo se va a distribuir. Cuando no hay testamento, pero es básicamente lo mismo, se definen los bienes y se definen entre ellos cómo se van a repartir las cosas, a quién le corresponde cada bien y ya es como se lo van a adjudicar. Básicamente, eso es un proceso de un testamento, ya sea sucesorio intestamentario o sucesorio testamentario. Ahora, hay situaciones en las que, aun cuando exista testamento, puede ser un juicio testamentario e intestamentario. Van a decir, licenciado, a ver, ¿cómo me dice usted que si existe testamento va a ser un juicio intestamentario? Eso no tiene sentido. Pues les explico. Si una persona hace un testamento con sus bienes todos incluidos, sin embargo, posteriormente hizo más negocios, hizo más inversiones, adquirió más bienes, llámense carros, propiedades, departamentos, lo que sea, y no lo mencionó en el testamento, no lo agregó, pues al momento de su fallecimiento lo que va a suceder es que van a tener un proceso de juicio testamentario, porque el testamento existe, pero se va a abrir a la par uno intestamentario sobre los bienes o la masa hereditaria que no está incluida en el testamento. Básicamente no existe esto, pero les voy a decir que es un proceso mixto, porque tienen testamento
para los bienes que están dentro del testamento, pero también existe un intestamentario para los bienes que están fuera del testamento. Porque no puedes decir, estos bienes se van a heredar, pero como esto no está en el testamento, vamos a ver qué hacemos con ellos. No, todo se tiene que juntar o reunir, pero al mismo tiempo es de manera separada, porque esto ya está destinado por medio del testamento y esto no, porque se va a llevar a través del procedimiento del juicio sucesorio intestamentario, o lo que también se conoce como sucesión legítima. Y bien, este video espero que les haya agradado. La información, hay muchísima más información para compartir, pero no quiero que este video se haga realmente extenso. Si ustedes conocen a alguien que necesita esa información, por favor háganselo llegar, o compártanle también mi información de contacto que viene aquí a través del video en el inicio y al final, para que se comuniquen conmigo. Por su atención les doy muchas gracias, les agradezco muchísimo, que pasen un excelente día y hasta pronto.